Hola amigos, buenos días. Mi nombre es María Camila Cortés Albornoz, soy interna de 12º semestre de la Universidad del Rosario y ya tengo nuevo video, nervio glosofaringeo. Entonces, para iniciar, quería decirles que en realidad el nombre como tal ya nos va a decir la distribución que va a tomar. Gloso de lengua y faringio de faringio. Y sí, entonces, esta imagen me sirve para que ustedes vean dónde emerge las fibras del nervio glosofaringio a nivel del bulbo raquídeo del tronco encefálico. Este sale rostralmente desde la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior y abandona la fosa craneal, por lo que nos dibujan acá, que es a través del foramen yugular con otros dos pares craneales, el 10º y el 11º. ¿Listo? Entonces van los tres juntos a través del foramen yugular. Cuando pasa por el foramen se va a encontrar con dos ganglios. Acá no se ven muy bien, pero no lo señalan y están justo en la salida, que es el ganglio glosofaringeo superior e inferior. El superior es más pequeño, no tiene casi ramas y se suele considerar como parte del inferior. Entonces vayamos desglosándolo. Con el componente sensitivo general, este va a transportar lo que son las señales sensitivas de una pequeña parte del oído externo, de la cavidad timpánica, celdillas aéreas mastoideas de la trompa auditiva, del tercio posterior de la lengua, como vemos, y la entrada de la faringe. Entonces, los cuerpos neuronales se van a encontrar acá en este punto azul, que se llama el ganglio glosofaringio inferior, y van a dar ramas que son la timpánica, la faringea, la lingual y la tonsilar. La timpánica se une a lo que es el plexo timpánico con unas fibras sensitivas y motoras. ¿Listo? Estas fibras sensitivas, que son las que vamos a evaluar en este momento, pasan por lo que será el canalículo timpánico y se unen ya como tal al tronco principal del nervio glosofaringio. Lo que es la rama faringea, esta va a otorgar o transporta la sensibilidad del paladar blando, un poco de la amígdala, del tercio posterior de la lengua, pero en realidad en los que se van a especializar en esto va a ser la rama lingual, en el tercio posterior de la lengua, y la rama tonsilar, que es esta que vemos acá, para la amígdala como tal. Las prolongaciones centrales entran lo que es al bulbo, descienden en el tracto espinal del trigémino, acá lo vemos largo, y se van a unir o van a hacer sinapsis en la porción caudal. Entonces, de ahí decursan la línea media, como lo vemos acá, en el bulbo, ascienden hasta el núcleo ventral posterior del tálamo, pues del lado contralateral, y de ahí las neuronas terciarias se proyectan hasta el giro sensitivo postcentral. Listo. Luego, con el componente sensitivo general visceral, vamos a ver que los quimiorreceptores acá, que se encuentran acá, los quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo controlan los niveles de oxígeno, de CO2 y de pH de la sangre. Y por otro lado, los varoreceptores son receptores de estiramiento que controlan la presión arterial. Entonces, estas percepciones que vemos aquí, que sensamos en esta región, son relevadas por la rama de la carótida del nervio glosofaringio hasta el ganglio glosofaringio inferior. Entonces de ahí pasan al tracto solitario, que está dibujado acá en morado, este sería el tracto solitario, en el tercio, ¿qué es este? En el tercio medio más o menos del núcleo, y de ahí hacen conexión con la formación reticular y con el hipotálamo, ¿listo? Acá también nos los están señalando, para las respuestas del control de la respiración, de la tensión arterial y del volumen minuto, ¿listo? En cuanto al componente sensitivo especial, hablamos de lo que es el gusto en el tercio posterior de la lengua, especialmente lo que es el ácido y amargo, ¿listo? De ahí se transportan los axones hasta el ganglio glosofaringeo inferior y las prolongaciones de estas atraviesan el foramen yugular y cuando entran es al bulbo raquídeo. Entonces ascienden nuevamente por el tracto solitario para hacer sinapsis aquí. Esta es la porción rostral del núcleo solitario, que también lo vamos a llamar núcleo gustatorio. Entonces, de ahí ascienden al tracto tegmental ventral del tronco encefálico, van subiendo y alcanzan lo que sería el núcleo ventral posterior del tálamo homolateral, ¿sí? Del mismo lado, donde ya habían hecho sinapsis en el núcleo solitario, que llegaron a través del tracto solitario. Entonces, desde ahí las fibras ascienden a través del brazo posterior de la cápsula interna para alcanzar lo que es la corteza sensitiva primaria
del tercio inferior del giro postcentral. Eso está fácil. Luego, en cuanto al componente motor braquial eferente, o sea, que sale, vemos que la respuesta a la información recibida de la corteza de asociación primaria, que es esta que vemos acá, sensitiva, pues premotora, y de la corteza motora primaria envían impulsos a través de las fibras corticopulvares, a través de la cápsula interna, por todo esto, para hacer sinapsis bilateral a través de los núcleos ambiguos. ¿Listo? Entonces, los axones se unen al nervio glosofaringio para emerger, como vemos acá, en 4 raíces más o menos, que también en el texto también se pueden referir a ellas como raicillas. Y esta va a salir lo que es entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, inmediatamente rostral al nervio vago. Ahí lo vemos. Entonces, el nervio glosofaringio luego pasa aquí también, digamos, lateralmente, en la fosa craneal posterior, como lo vemos en el dibujo, abandona el cráneo por el foramen yugular y acá los axones se ramifican y descienden por el cuello, tin, 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 pegados a la apófisis estiloides, ¿sí? Del esfenoides. Entonces acá se curvan hacia adelante, alrededor del borde posterior del músculo estilofaringio y pues lo inerva. Y tenemos otro componente que es el componente motor visceral eferente parasimpático. Entonces, las neuronas preganglionales se sitúan en el núcleo salivar inferior del bulbo. Acá no lo muestran, ¿listo? Y este va a estar influida o va a tener como unas señales, va a recibir unas señales del hipotálamo y del sistema olfatorio, que van a ser importantes para controlar la sequedad en respuesta, por ejemplo, al miedo o salivación en respuesta a olores. Entonces, los axones como tal discurren por el foramen yugular, salen por ahí, y las fibras motoras viscerales atraviesan el canalículo timpánico, acá no lo dejan muy bien, pero acá ya está la cavidad timpánica, entonces lo atraviesan, entran a esta misma cavidad, pasan por el plexo timpánico, que es este que nos están dibujando en la otra imagen, y sobre toda la superficie del oído medio forma lo que se llama el nervio petroso menor, que es este que vemos acá. Entonces, este atraviesa el foramen, pues el nervio petroso menor, hacia el cráneo hasta llegar a la superficie interna del hueso, pues temporal en la fosa craneal media. Entonces, el nervio petroso menor se dirige hacia adelante, tin, 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 como vemos, para descender y llegar a lo que se conoce como el gangliótico, que está literalmente acá. Entonces, las ramas postganglionares se unen a lo que sería B3, más o menos, ¿se acuerdan? Y para inervar o para aportar lo que serían las fibras secretomotoras de la parótida. Nice. Entonces, ya que entendimos las diferentes componentes o las ramas del glosofaringio, es importante también reconocerlas a unas imágenes normales y otras no mucho. Entonces, esta que vemos acá es un corte axial de una secuencia fiesta en el que nos están mostrando la porción cisternal del nervio glosofaringio con esta flechita cóncava. Aquí están bilateralmente, normal, como se tendría que ver, y cómo están llegando a lo que sería el foramen yugular, que nos están señalando más o menos con estas flechas más rectas. ¿Listo? A nivel de la media están saliendo. Y acá, en esta segunda imagen, es un corte axial de una tomografía en una ventana de hueso, en el que nos están mostrando pues, los forámenes yugulares de ambos lados, que esta tiene como dos partes, ¿no? La vascular, que es esta que tiene el asterisco, y la nervosa, que es la que nos está señalando las flechas. Entonces, de la vascular va a salir lo que sería el 10º y el 11º par, o sea, de acá, mientras que la parte nervosa sí va a salir el glosofaringio. Entonces, esto es lo que se vería normal. Acá adicionalmente nos están mostrando los canales de la carótida, aquí en ambos lados. Es normal que, por ejemplo, una parte, la pars vascularis de un lado sea un poco más grande del otro, acá no hay ningún problema y esta sería el equilibrio normal. Y estas dos imágenes, esta que vemos acá, hace referencia a lo que es el síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg. Entonces está causado por una oclusión de la arteria vertebral intracraneal o de la pica, que puede llevar a lo que sería una hiperalgesia facial ipsilateral, termoalgesia, disartria, disfagia, síndrome de Horner ipsilateral, náuseas, vértigo, etcétera, dependiendo de los pares que afecte. Y en las imágenes lo que vamos a ver
es la isquemia del cerebelo o tallo, que se puede evaluar en realidad mejor por resonancia magnética, hay que tenerlo muy en cuenta, y en la disminución de la difusión es lo más sensible para detectar la isquemia aguda. Entonces esta imagen que vemos acá también es una secuencia fiesta, un corte axial en el que nos están mostrando la fosa posterior y una señal hiperintensa en uno de los lados del tallo, en realidad del bulbo. Entonces acá se supondría que es donde lateralmente saldría el nervio glosofaringio y lo está afectando pues todo su trayecto, su origen aparente. Entonces acá nos están señalando con una de las flechas el glosofaringio derecho, que es el que se está viendo lesionado, y el izquierdo, que está completamente normal. En esta segunda imagen hace referencia a lo que conocemos como síndrome de Eagle. Entonces, este consta de un atrapamiento de la porción extracraneal del glosofaringio secundario pues, a la calcificación del estiloides y del ligamento estiloideo. Entonces, acá, por ejemplo, pues como vimos la estrecha relación que tiene y literalmente una vez que sale del foramen yugular, desciende pegado a lo que sería el proceso estiloides, pues claramente una lesión a ese nivel puede lesionar el trayecto. Entonces, puede ser tanto uni o bilateral, cursan con dolor de garganta, más o menos, dolor de oído, talgia, dolor en la rotación del cuello o extensión de la lengua, y también codisfagia, cefalea, cambios de voz o sensación de hiperventilación. Normalmente el proceso del estiloides tiene que medir de 2.5 centímetros o menos y se considera que está elongado, que está mucho más grande, si mide más de 3 centímetros y se puede observar en algunos casos lo que sería la calcificación u osificación de este ligamento. Entonces esta es una tomografía, un corte coronal en el que nos está mostrando, pues para acordarnos, las células de la mastoides y el proceso estiloides en ambos lados. ¿Listo? En el que claramente está elongado, se puede ver una calcificación, este sería el ligamento, entonces afectaría el transcurso del glosofaringio. Vemos también la osificación, etc. Listo, amigos, entonces por ahora eso fue el video nervio glosofaringio. En estos días les estaré subiendo el siguiente video de nervio vago. Les dejo acá el video del primer par o de las generalidades de los pares craneales y nos vemos. Que tengan un excelente día.